¿Cómo estamos en este día? ¿Dónde está la iglesia del reino? ¿Dónde está la iglesia que vive de gozo en gozo? Amén. Dale fuertes palmas a Dios. Aleluya. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Me alegra mucho. Me alegra mucho que hayamos estado ahí en el estacionamiento, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran de estar en el estacionamiento? ¿Cuántos se alegran de que la presencia de Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos? Amén. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tatiana Risco, anciana del ministerio. En esta tarde les voy a estar dando el tema de dónde hay un propósito, hay un proceso. Amén. Así que si tiene dónde anotar, lo puede hacer, puede anotarlo. Que el tema es donde hay un propósito, hay un proceso. Dile a tu hermano que está a tu izquierda y a tu derecha. Donde hay un propósito, hay un proceso. Pero díselo, dile. Donde hay un propósito, hay un proceso, dile. Voy a tratar de hacer la prédica de 3 horas del apóstol Guillermo Maldonado a media hora, 35 minutos. Vamos a tratar, si no nos vamos las 3 horas. No es broma, no podemos exceder el límite de tiempo. Bien, vamos a Génesis 1:27, por favor, acompáñeme. Génesis 1:27. Bien, pero antes de eso quiero agradecer a nuestros padres espirituales, al apóstol Benito, a la pastora Rosita. ¿Cuántos los estamos extrañando? Amén, ya lo extrañamos, ¿verdad? Todos los extrañamos, todos, créanme que todos. Quiero agradecerles a ellos por darme aquí la oportunidad. Quiero agradecer al pastor Fleming, a su esposa y a su familia, porque gracias a ese hombre estoy aquí yo parada otra vez frente a usted. Amén. Créanme que cuando me avisó, yo dije, el pastor siempre me llama o yo le llamo y decimos y coordinamos quién va a predicar los domingos. Y él me llama y me dice, ancianita, el domingo pasado no ha habido luz, me cuentan. Y yo le adelanto y le digo, sí, pastor, pero yo le llamé al apóstol y él me dijo, igual predica nada más. Así que sí prediqué igual, pastor. Y el pastor me dice, ancianita, el repechaje, pues, me dice. Y yo quería que él diga, bueno, si predicó, si el apóstol dijo que predicara, bueno, ya pues me toca predicar a mí hoy día, ¿verdad? Pero el asunto fue que él me dijo, ancianita, otra vez. Así que, obedientemente, estoy y me ve aquí delante de usted otra vez. Ya sabe cuál fue la respuesta que le di. Amén. Y es algo, si le va a dar a Dios, déselo fuerte. Y es algo que Dios usa, aunque muchas veces no nos demos cuenta, es algo que Dios usa como parte del proceso. Si hoy yo no hubiera estado aquí, no hubiera calificado en esta área de mi proceso. Porque para conocer nuestro propósito, tenemos que ser procesados. ¿Amén? Veo que hay pocos amenes. Y es que es importante saber que hoy en día a nosotros, a la gente, no nos gusta pasar el proceso. Es más, si pudiéramos, lo reprenderíamos en el nombre de Jesús.
proceso fuera, diríamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta y no nos hemos acostumbrado a pasar no queremos pasar el proceso. ¿Cuántos aquí saben que nacieron con un propósito? Todos hemos nacido con un propósito, ¿verdad? Y aquí yo se lo voy a demostrar nuevamente. ¿Por qué decimos o por qué se nos fue enseñado por nuestro Padre Espiritual, por el apóstol Guillermo, por Dios mismo, que todos hemos nacido con un propósito? Y como dice en Génesis 1:27, acompáñenme ahí, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice ahí, y creó Dios, ¿verdad? Al inicio. Y creó Dios, ¿así dice? ¿Amén o no amén? Amén. Ahora acompáñeme a Génesis 2:7. Pero no pierda Génesis 1:27. Génesis 2:7. ¿Lo tienen ahí? Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Crear y formar son dos cosas diferentes. El crear, porque nos enseñan que tenemos un propósito. Porque Dios a ti y a mí primero nos creó en su mente, en su corazón, a imagen y semejanza hace muchos años atrás. Y después dice en Génesis 2:7, dice, nos formó y nos dio aliento de vida. Y somos seres vivientes y somos lo que usted y yo vemos ahora. Primero Él nos pensó en su corazón y en su mente, y después fuimos formados y tuvimos vida. Por esa razón, usted y yo no somos creación de la nada. Dios fue el primero quien tuvo en su corazón y en su mente que usted y yo íbamos a venir aquí a la tierra. Por eso la palabra de Dios dice, yo te engendré hace muchos años atrás. Yo te creé antes de la fundación del mundo. Entonces, ni tú ni yo estamos en este lugar sin un propósito ni un destino. Tú primero naciste en el corazón de Dios y luego fuiste formado para venir aquí a la tierra. Amén. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, yo no soy producto de la nada. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios a usted lo formó. No fue el mono ese, no fue la explosión del yin y el yang. No fue algo natural. Usted y yo fuimos creados en la mente y en el corazón de Dios sobrenaturalmente. Y dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Creados. Y luego fuimos formados y sopló nuestra nariz y nos dio aliento de vida. Todos aquí sabemos que tenemos un propósito, ¿verdad? Ahora está convencido de por qué se nos enseña que tenemos un propósito. Ahora sabe por qué usted tiene un propósito. Ahora sabe por qué usted está aquí en esta tierra, como Dios lo trajo aquí al mundo, así como usted es, porque tiene un propósito. Tenemos un propósito cada uno de nosotros, pero tenemos diferentes y varios procesos. Hoy en día la gente dice, te profetizan que eres un profeta. Señor, soy un profeta de Dios. Y quieres ser
ya el profeta. Quieres que el pastor, el apóstol te ordene como profeta. Tú vas a ser el mentor, tú vas a ser el ministro de la casa y quieres que se te ordene ya como mentor y ministro de la casa. Tú vas a ser el que va a cantar en el altar con la alabanza y quiere que se le suba ya al altar como ministro de alabanza. Pero ¿sabe una cosa? Nadie puede encontrar un atajo al propósito de Dios si primero no pasaste por un proceso. Porque Dios, para que nosotros conozcamos nuestro propósito en Dios, primero tenemos que ser procesados. Si usted y yo no somos procesados, nunca vamos a conocer nuestro propósito. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted que ha sido pasado por el proceso, por el molino, por la demoledora, por esto? ¿Sabe cómo se da cuenta usted que ya pasó por ese proceso? Cuando viene alguna circunstancia a su vida y usted comienza a caer en el mismo ciclo de siempre. Ejemplo, usted en el área del carácter es renegón o es renegona. Y hay circunstancias en la vida que Dios te envía y te dice, mira hijo, te voy a enviar esto porque necesito que seas procesado para que puedas sostener el propósito que yo he creado y he diseñado para ti. Y viene la circunstancia y se levanta tu carne, se levanta el carácter y sale la ira en contra de tu esposo, de la esposa, el hijo está sentado, peleas con el esposo y la esposa, el hijo está sentado ahí. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no me ayudas? Se le salió la ira. El hijo no te hizo nada, no te dijo nada, está tranquilo, pero tú como explotaste con el esposo, explotas con todo el mundo. Y Dios te envió ese proceso para que tú puedas alcanzar un propósito, para que tú puedas conocer tu propósito. Todos aquí tenemos un propósito, mas no sabemos todavía cuál es nuestro propósito. Algunos sí saben, algunos no lo saben. Y si tú no lo sabes, ¿sabes por qué? Porque todavía no ha sido procesado. Y si has sido procesado, no has aprendido del proceso. Usted y yo no podemos evitar el proceso, porque con cada propósito viene un proceso y es inevitable. Dile a tu hermano, inevitable, dile. Es inevitable encontrar un atajo para el proceso. Sí o sí tenemos que pasar el proceso. Señor, yo soy una intercesora, a mí me dijeron que soy una profeta, a mí me dijeron que soy un apóstol, a mí me dijeron que soy un evangelista, a mí me dijeron que iba a ser ministro de alabanza, a mí me dijeron. A José Dios le dijo que iba a ser el rey y pasó por un proceso. David fue rey y pasó por un proceso. Tú vas a ser profeta, vas a ser ministra, vas a ser evangelista, pero tienes que pasar por el proceso. No podemos evitar el proceso, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Acelerar ese proceso. Podemos acelerar ese proceso. Yo quiero que usted entienda lo que a mí Dios me dijo que hoy hable y predique.
yo no le traigo cualquier palabra. Yo antes de aprender o enseñar algo, o de leer algo, o de llenarme de algo, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿tú qué quieres para tu iglesia en este domingo? Porque justamente esa fue una de las razones por la cual yo le iba a decir al pastor, pastor, ¿por qué mejor no predica usted? Porque yo no puedo predicar algo en donde yo no tenga autoridad, o yo no puedo tirarte cuentos, yo no puedo decirte cualquier palabra, porque esa palabra no va a edificar a la iglesia, no va a transformar a la iglesia y no va a llegar ni siquiera a la iglesia. Entonces cuando a mí se me dijo que iba a predicar, yo dije, Señor, ¿ahora qué le digo? Porque yo sé muy bien que cuando hay una consigna, cuando Dios está en el asunto, Dios va a hablar. Eso sí yo lo sé y lo tengo bien segura. Cuando Dios está en el asunto, Dios habla, Dios te muestra, Dios se ayuda. Entonces ese día yo en la mañana me fui a estudiar y en la tarde regresé y le dije, ahora sí, Señor, dime qué es lo que voy a enseñar, porque no sé qué voy a enseñar. No recuerdo si fue un lunes o un martes, no sé qué voy a enseñar. Y en eso Dios me dice, el proceso. El propósito, todos nacemos con un propósito, todos hemos sido llamados y marcados. Ya conocemos que tenemos un propósito, ya conocemos que hemos sido marcados para el éxito, ya conocemos que somos hijos de Dios, ya entendimos cuál es nuestro derecho como hijos. Ahora nos falta la base para no perder todo eso. ¿Y cuál es la base? Es el proceso. Y le decía que no podemos evitar ese proceso. Porque la persona, ¿sabe qué pasa con la persona que quiere evitar el proceso? Le doy un ejemplo. Le estaba diciendo de la persona que reniega. Esa persona reniega con la esposa, con el esposo, viven 5 años renegando y nunca cambia, ni la esposa ni el esposo. Bueno, el esposo es incrédulo y la esposa es cristiana. Bueno, la esposa al menos tiene que hacer algo. Nunca cambiaron. Pasaron 5 años y fue una vida de puro pleito y pleito. Y la esposa dice, se me acabó el amor, me voy. Y sale diciendo de la casa, yo me voy. Y no me voy a meter con nadie más. A partir de ahora soy eunuca, dice la esposa. Mentira. Mentira. Díjola porque te lo crea la abuela. Dios no te va a creer, ni mucho menos tú misma. Eres una persona. Vas y te metes con otra persona. Y vuelve a suceder lo mismo que la primera vez. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, hija, hijo, te tengo que formar para que puedas conocer tu propósito y así te vayas de un lado para el otro pensando evitar el proceso. No, yo no puedo hacer que tú evites ese proceso porque necesitas ser formado, porque si no eres formado no vas a tener el carácter adecuado para el proceso, para lo que yo te diseñé, para el propósito que yo te di. No vas a tener el carácter adecuado. Creo que no me entendió lo que le dije. ¿Sabe por qué Dios te hace pasar por esa circunstancia? Porque Él necesita que tú aprendas del proceso para que tu carácter sea como la imagen y la semejanza de Dios. Porque eso fue al principio. Fuimos creados al principio a imagen y semejanza de Dios. Y se nos envió aquí a la tierra. Y aquí tenemos que ser procesados. ¿Por qué hay diferentes procesos y un solo propósito?
Porque cada vez que Dios quiere darnos algo mayor, tú tienes que tener el carácter para sostener ese propósito. Me olvido de esa palabrita. Proceso, propósito, proceso, propósito. Tú tienes que tener el carácter. José, sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo pusieron en el pozo. Sus hermanos hicieron que desaparezca José. Si José no hubiera aprendido del proceso, ¿sabe qué hubiera pasado cuando hubiera llegado a ser rey y sus hermanos hubieran ido a pedirle ayuda? ¿Sabe qué hubiera pasado? Yo me imagino a José así enojado. ¿Ahora qué quieren? Ahora pues, ruéguenme. Ahora pues, ahora sí necesitan de mí. Ahora sí me dices, Josecito, ayúdame. ¿No se acuerdan de alguien que les dice así? Me estoy acordando de ciertas personas. José hubiera tenido esa actitud. Pero como José aprendió del proceso, él tuvo el carácter para tener un corazón humilde. Humilde. La humildad, la palabra humildad es algo de ti mismo, de una actitud. La gente que no tiene ni un sol, ay, qué humilde. Discúlpeme y perdóneme, pero a mí me enseñaron en la universidad que una persona humilde es aquella que demuestra una actitud de humildad, no el que no tiene ni un sol. Esa persona está pobre, está económicamente bajo, pero no humilde. Porque hay gente pobre que no es nada humilde. Como hay gente que tiene dinero y que sí tiene humildad. Todo lo que viene aquí a la tierra viene por un proceso. Cuando algo o alguien no pasó por ese proceso, es algo anormal. Porque todo del cielo viene aquí a la tierra con un proceso. ¿Qué es la ley del proceso? Es el medio por el cual algo o alguien es formado para llegar a una meta. Y es una serie de acciones, pasos y cambios continuos tomando lugar para llevar a cabo un destino. Para Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. Para Dios, tu propósito determina tu proceso. Para nosotros, nuestro proceso determina nuestro propósito. Amén. En otras palabras, mientras mayor sea tu propósito, más fuerte, más doloroso va a ser tu proceso. Si tú ves a alguien que le está pasando duro, que está pasando por un proceso doloroso, es porque ese alguien tiene un gran propósito. ¿Sabe cuándo acaba nuestro proceso? Cuando aprendemos de él. Tú puedes acelerar. Mientras más rápido aprendas, más rápido Dios te saca de ese proceso. Hay algo que cuando yo estaba haciendo esa prédica, Dios me llevó a recordar esto. Yo trabajé 3 años con el apóstol
en el trabajo secular. El apóstol como apóstol, 100. El apóstol como padre, 100. El apóstol como jefe, 100 también. El apóstol como jefe es un hombre muy disciplinado, muy recto. Créame que durante 3 años, poco me faltaba para llorar lágrimas de sangre. Y para mí aprender este tema, que Dios me enseñó esto ahorita, y le dije, Dios, Señor, ¿por qué no me enseñaste cuando estaba durante esos 3 años? ¿Cómo me hubiera gustado saber que el proceso no lo podemos evitar, pero sí lo podemos acelerar cuando aprendemos del proceso? Yo sufrí demasiado. Para mí, todo me dolía. Para mí, todo me afectaba. Se me perdía un documento, una boleta. Para mí era simple una boleta. Para el apóstol, ¿dónde está esa boleta? ¿Dónde está ese documento? Ese ratito yo me iba a la oficina, botaba todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si no te encuentro, mi papá me va a gritar. Y me gritaba delante de trabajadores, en el banco, donde sea. No le importaba si había gente o no había gente, si te conocía la gente o no te conocía. Él lo hacía. Yo estaba a punto de renunciar. Como es mi papá y como vivo en su casa, no podía renunciar. Pero ¿sabe? Yo le dije a Dios, Señor, me da pena a mí que yo haya desperdiciado 3 años de mi vida en no aprender del proceso. Yo le abro mi corazón y hoy yo le puedo decir a usted, a mí me da pena no haber aprendido de ese hombre como jefe. Yo aprendí el orden y la puntualidad con él, que es algo que a mí no se me daba. Cuando comencé a trabajar con él, el orden, un hombre y una mujer ordenada siempre va a acordarse de todo. Ahí aprendí que el orden en el trabajo vale plata. ¿Sabe por qué? Porque documento que no encontraba era documento muy valioso para lo que es importación de madera, exportación de madera, movilización de madera. Era muy importante. A mí se me perdió un documento y ese documento, justo era ese documento que tenía, que era uno de los requisitos para que ese carro pueda salir de la ciudad de Juanjuy y pueda venir a Lima, pueda irse a Estados Unidos, pueda irse a la China, pueda el cliente llevarlo fuera del país. Justo era ese documento y ese documento si no aparecía, me moría. ¿Y qué hacía? El señor decía, el cliente decía, no el señor, el cliente decía, bueno, como ese documento no aparece, se queda toda la camioneta de madera. Y nosotros teníamos que reembolsarle por el desorden, por mi desorden. Por eso le digo, poco me faltaba para llorar lágrimas de sangre. Y pena me da ahora el no haber aprendido todo lo que ese hombre me estaba enseñando. Aprendí lo que es el orden y lo que es la puntualidad. Y eso es lo que enseño en la alabanza. Y eso es lo que enseño a quienes me conocen. Y los líderes también, yo sé que se han dado cuenta.
Por eso yo enseño eso, porque eso fue lo que aprendí. ¿Sabe qué es lo que no aprendí? La disciplina. Hasta el día de hoy yo sigo luchando con la disciplina. Cuando yo podía acelerar ese proceso y en esos 3 años pude haber aprendido lo que era la disciplina, pero por mi terquedad, pero por decir, ay no, es el pastor. Y todavía me habla así, pobrecita yo. ¿A dónde te lleva esa actitud? A que tu proceso sea más prolongado. Pude haber aprendido en esos 3 años y ya no hubiera estado aprendiendo y perdiendo mi tiempo siguiendo aprendiendo de ese proceso. Hubiera sido suficiente 3 años, pero como no aprendí del proceso, hoy Dios me dice, tú no puedes evitar el proceso porque lo que yo tengo para ti es un propósito grande y sí o sí o sí o sí tienes que pasar ese proceso porque tu carácter tiene que ser formado. Queremos ser evangelistas. Queremos ser ministros de alabanza. Queremos ser los pastores de la iglesia. Pero cuando viene el proceso, queremos reprenderlo y evitarlo. Prolongamos el conocer tu propósito. Si aún no conoces tu propósito, pregúntate tú mismo, ¿por qué? Porque solo Dios es el que te puede decir, ¿para qué tú fuiste creado? El llamado es nuestra identidad. El llamado es lo que tú eres. Tú eres un evangelista, ok, es tu llamado. El llamado es lo que tú eres. El propósito es para lo que tú y yo fuimos creados. El destino es a dónde tienes que llegar. Son 3 cosas muy diferentes. Yo le digo algo, el propósito es el inicio de tu destino. El conocer tu propósito no significa que Dios terminó contigo y que todo, no. El conocer tu propósito es el inicio para llegar y alcanzar tu destino. El conocer tu propósito es una cosa y el caminar en ese propósito es otra cosa muy diferente. Tú puedes saber y a ti se te dijo, a ti se te profetizó quién tú eres, para qué fuiste llamado y cuál es tu propósito. Pero si no tienes el carácter para ese propósito, nunca vas a poder caminar en el propósito. A mí, Dios me enseñó y me llevó por diferentes procesos en mi vida. Algunos fuertes, algunos no tan fuertes, algunos duros, algunos dolorosos. Y me llevó y me hizo la persona que tú ves ahora que soy. Pero no significa que Dios haya acabado conmigo. Porque Dios me quiere llevar a un destino. Y para alcanzar ese destino, tengo que seguir pasando por el proceso. Con una liberación. Listo, Señor, ya estoy lista. Con una liberación personal, ya estoy más que lista. No, mi hermano, no, mi hermana. La liberación, yo lo veo como una palanca que te empuja más rápido para caminar en el propósito de Dios. Pero no es todo. Ay de aquel
que está en su casa, la esposa que está en casa y el marido llega y le dice, me voy de la casa. A ver, danza en ese momento. Ese es tu proceso. Ahora entiendo por lo que pasó la apóstol Paula White. Fue botada y expulsada de su casa, sin ni un solo sol, a la calle, expuesta a todo lo malo. Se embarazó sin estar casada. Se murió el hijo. Se casó con un hombre borracho y drogadicto. Tuvo un hijo y el hijo igual, borracho y drogadicto. Pero ella estaba creyendo en Dios. Ese proceso no lo soporta cualquiera. No lo soporta cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de un pastor no puede ser igual al de un apóstol. ¿Ves lo que le digo? Dios te dice, tú eres el pastor de la casa. Ok, Señor, soy el pastor. Y Dios te va a llevar por un proceso hasta que llegues a ser el pastor. Ahora, tú eres el profeta de la casa. Y Dios te va a seguir formando y procesando. Por eso, hay un propósito, pero varios procesos. No te resistas al proceso de Dios. Dile a tu hermano, no te resistas al proceso de Dios, sino acelera ese proceso. ¿Cuántos van a acelerar ese proceso? Usted tiene una perla bien grande en esta noche. Nadie, por más hombre de Dios y por más mujer de Dios que usted sea, usted en alguna área siempre va a tener que ser procesado. ¿Por qué? Porque dice Efesios que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y para llegar a la estatura de Cristo, ay mamá, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser procesadas. La ira, el enojo, el resentimiento, la impaciencia, el chisme, la murmuración, la queja. Hay muchas áreas en nuestra vida que van a ser procesados. ¿Quieres saber tu propósito? Aprende entonces del proceso. Y termino con esto. En un proceso hay dos opciones. O nos ponemos mejor o nos ponemos peor. ¿Verdad? Hay dos opciones. O nos ponemos mejor o nos ponemos peor. ¿Sabe cuándo nos ponemos nosotros peor? Cuando no vemos a Dios en el proceso. Cuando usted simplemente ve el momento y las circunstancias como yo lo hacía en esos 3 años que yo sufrí. ¿Sabe por qué sufrí? Por terca. Que si yo hubiera aprendido, no hubiera padecido demasiado. El proceso hubiera sido más rápido. Así que no le eche la culpa al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, al jefe, a la hermana, al hermano. ¿Sabe por qué usted sufre? Porque no aprende del proceso. No le eche la culpa a Dios. La gente pasa por el proceso y termina echándole la culpa a Dios.
Termina echándole la culpa a otros. Pero es porque no ha aprendido del proceso. La gente que aprende del proceso y que ve a Dios en el proceso es esa persona que así se le vaya el marido, que así se le vayan los hijos. Esa persona viene a la iglesia y es el primero a quien danzar. Eso se llama sacrificio de alabanza. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Adorar en espíritu y en verdad. La persona que le va todo bien, la persona que lo tiene todo, que no ha padecido nada, esa persona viene y danza y ya, y va a su casa, viene la circunstancia y se mueve y ya, y se olvidó de la prédica del domingo que recibió. Más, estamos hablando del proceso, se va a su casa y lo primero que hace es abrir la bocota esa que tiene. Lo primero que hace es gritarle al hijo y le insulta todavía. ¿Verdad que a veces somos bien panchos? Se nos da alimento en la casa, pero somos tan tercos que no queremos ver a Dios en el proceso. La persona que ve a Dios en el proceso no termina enojado, no termina resentido, no termina preocupado, no termina enfermo. La persona que ve a Dios en el proceso puede estar pasando por múltiples circunstancias en su vida, pero esa persona camina en fe. Pero esa persona camina sabiendo que nació con un propósito y que por todo lo que está pasando, aún sea lo más feo, aún sea lo más grave, aún sea lo más doloroso, aún sea lo más terrible, esa persona ha visto y sabe que tiene un propósito y que tiene que alcanzar un destino. Esa persona no camina mirando la circunstancia o abatido en lo que está pasando. Esa persona dice, a pesar que se haya ido mi esposo y mis hijos, yo sigo creyendo que Dios los va a regresar, y por eso me gozo, y por eso danzo, y por eso sigo yendo a la iglesia, y por eso nadie me saca de la iglesia, porque yo estoy aquí con un propósito para alcanzar un destino. Si Dios te trajo a este ministerio, es para que te abra los ojos y te diga, hey, yo te envié a la tierra con un propósito, pero ese propósito viene con un proceso. No puedes entrar de gratis a ese propósito. Tienes que tener sacrificio. Si David no hubiera aprendido a pelear con el oso y el león, no hubiera matado a ese gigante. David pasó por un proceso de luchar contra osos y leones. Yo ni siquiera me imagino a un hombre, dice la Biblia, de baja estatura, peleando con un oso. Yo veo un oso, corro. No sé usted, de repente usted sí puede, pues no. Usted sí, a ver, de repente usted sí. Yo veo un oso de 3 metros o de 2 metros y medio, lo primero que hago es correr. Pero David se le enfrentó sin tener miedo, sin dudar de que Dios le iba a ayudar. Él vio a Dios en el proceso. Usted y yo tenemos que ver a Dios en el proceso. Amén. Quiero que se ponga de pie. Mientras hacía este tema, créame que Dios me iba ministrando mi vida. Créame que Dios me iba diciendo, en tus manos está que yo te saque de ese proceso lo más pronto posible.
Pero si es que aprendes, si es que tú no aprendes del proceso, lo vas a querer evitar. Y mientras más lo evites, más doloroso va a ser el proceso. Quiero que cierres tus ojos. Todo el mundo vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que me pongan una adoración, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Jesús. Quiero que repita después de mí, pero con una certeza en lo que va a decir. Padre mío, ayúdanos a verte en el proceso. Ayúdanos a resistirlo y a aprender del proceso. No queremos prolongar más tu propósito y nuestro destino. Quiero aprender a rendirlo todo a ti. Sé que no puedo evitar el proceso, pero sí acelerarlo. Quiero que a partir de ahora este carácter fuerte, duro, insensible, apático y esta boca que salen palabras de queja, chisme, murmuración, riña, gritería, sean procesados para poder llegar a ser la persona que tú creaste en tu corazón y en tu mente desde el principio. Quiero ser realmente tu imagen y tu semejanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Quiero que levantes tus manos. Yo sé que el Espíritu de Dios, está ministrando ahora mismo. Como me ministró a mí y le decía, qué pena me da no haber aprendido del proceso hace 3 años. Qué pena me da no haber acelerado lo que Dios tenía en mi vida. Si tú eres de esas personas que todavía no sabe cuál es su propósito, pues pregúntate tú mismo ahora y dile: Señor, perdóname. Perdóname por no haber aprendido del proceso, porque lo único que tú querías es formarme a tu imagen y semejanza. Y dile: Señor, a partir de ahora yo me comprometo a aprender de mi proceso. No me voy a quejar, dile. No voy a echarle la culpa a nadie. Yo voy a aprender de mi proceso. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien pasa por el proceso, por ser una persona obediente, ese hijo recibe gracia. Gracia para aprender del proceso. No sea desobediente. Si va a pasar el proceso, páselo por ser un hijo obediente. No se rehúse. No trate de evitar el proceso, porque nadie puede hacerlo. Es la ley. Es la ley de Dios. Es la base que necesitamos para poder sustentar lo que Dios creó para nosotros. Ese propósito, ese destino. Tu carácter tiene que ser procesado.
para que puedas tener el carácter de Cristo. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Si no has aprendido del proceso, ¿sabes qué te dice Dios? Como me lo dijo a mí, no es tarde. Hija, no es tarde. Hijo, no es tarde. Porque mis planes no han muerto para ti. Porque mi proceso, porque mi propósito no ha muerto en ti. Todavía estás a tiempo de ser formado y procesado. Yo le dije, Señor, gracias. Y le dije, Señor, a partir de ahora quiero aprender más rápido de mi proceso. A partir de ahora no me pienso quejar. Y si algo me duele o me afecta, diré, Señor, tú lo estás haciendo porque necesitas ser formado, porque yo necesito ser formado. Pero no me pienso quejar, no me pienso quejar. Habla, Espíritu Santo. Muéstrale a Dios. Exhíbele a Dios todas las áreas que todavía no han sido entregados. Todas las áreas que todavía falta que mueras. Quiero que le entregues a Dios. Abras tu boca y tú mismo voluntariamente le digas a Dios: Señor, quiero ser procesado. Señor, yo quiero alcanzar, quiero conocer mi propósito y quiero alcanzar mi destino, Señor. Y si necesito ser procesado, pues voy a ser procesado. Pues voy a ser procesado en el área de esto, de lo otro. Comienza a decirle a Dios y hazlo tú voluntariamente. Yo no te voy a obligar a hacer algo que tú no quieres. Tú mismo abre tu boca y dile, preséntale a Dios, Señor. Oh, Santo. Oh, Santo. Oh, Santo. Oh, Santo. Tú me ayudas, Señor. Tú nos ayudas, Padre. Tú nos ayudas, Señor. Porque para esto vive el Espíritu Santo, para ser nuestro ayudador. Y no me voy a amargar, Señor. No me voy a amargar, Padre, porque voy a confiar. Me voy a rendir a ti, Señor, porque voy a ver que tú estás en ese propósito. Porque voy a ver que tú estás en ese proceso. Porque voy a verte a ti, Señor, en el camino, Padre. En ese camino, Señor, que vas a ir formando mi carácter. Te voy a ver a ti, Jesús. Te voy a ver a ti, Padre. Y cada vez que quiera salir una queja de mi boca, o aún en mi pensamiento, recuérdame que lo haces para llegar a la estatura de Cristo. Feel my feet lifting
la estatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Riva Boshete Kia Brosha. Rima Brosha Tira Boshete. Rima Boshete Rebresi Para Brosha. Uramo Broshete Rebresi. Urama Kia Broshete Rebresi. Rima Broshete. Broshete Rebresi Para Broshete. Rima Broshete Rebresi. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Transforma nuestros pensamientos. Transforma, renueva, Señor. Renueva nuestro hablar. Renueva nuestro pensamiento. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Padre. Renuévanos, Espíritu Santo. Renuévanos, amado Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios, porque todo lo que ha hecho con usted hasta ahora, todo lo que ha hecho con usted hasta ahora ha sido bueno. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Y gracias a Dios, porque esta palabra germina en cada corazón y dé fruto en cada vida, en cada matrimonio, en cada persona, en cada hijo, en cada persona e hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Puede tomar su lugar.